Por eso la gente hoy en día, lamentablemente, aún en el pueblo, si no lo sacuden, nadie adora. Porque la gente depende de una carretilla y alguien que lo reempuje. Porque a la gente le hace falta reconocer a Jesús. A la gente le hace falta reconocer al Rey de Gloria. Porque hay gente que no sale de una maldición porque no reconocen a Jesús. El Señor me enseñó algo muy poderoso. David dice: en pecado me concibió mi madre. Es decir, en la maldición del pecado yo nací. Y registra la historia que la genealogía de la descendencia de David, todos anduvieron bajo esa maldición del pecado. Pero lo que más a mí me asombra es que Jesús nace de la casa de David. Y me asombra a mí que aunque todos nacieron bajo esa maldición, Jesús rompió esa maldición. Yo no sé si alguien me está entendiendo. Jesús rompió la maldición de la casa de David. Y yo vengo a decirte algo: Jesús también quiere romper la maldición de tu casa. Yo no quiero hablar muy alto ni quiero emocionar a nadie, pero yo vine a decir: hay que reconocer a Jesús nuevamente como Él es. Hay que reconocer a Jesús como el Rey de Gloria y Señor de señores. Cuando tú empieces a reconocer a Jesús como Él es en tu casa tiene que empezar a marchar diferente. Tu familia tiene que empezar a marchar diferente. Un día me hacían la guerra en mi casa de una manera sobrenatural. Cuando me convertí, todo el mundo se puso enemigo mío en mi casa. Todo el mundo me hacía la guerra, nadie me quería. Me buscaban cuadros de todos lados, me llenaron las casas de cuadros, parecía un santuario. Alabe a Dios si puede. Y un día yo dije: Señor, ¿por qué pasa? Es que tú no tienes poder. Y el Señor me dio a entender: es que hace falta que tú me reconozcas a mí como el que yo tengo el poder y el señorío de esta casa todavía, aunque more gente que no reconozcan a Dios. Y déjame decirle algo: yo oré mucho, yo ayuné mucho, pero cuando yo reconocí que Jesús podía hacerlo, en mi casa llegó mi madre un día peleando, vuelta loca y endemoniada, y me dijo: ni lo compré tú, ni lo compré yo tampoco, lo compró tu padre. ¿Tú no lo quieres aquí? Llévaselo. Dile a alguien: tiene que aprender a reconocer a Jesús. Tantos meses y años yo peleando y enseñándole a mi madre que eso no era de Dios, hasta que un día yo determiné saber quién era Jesús. Y el mismo Jesús dijo: lo saco porque alguien me reconoció en esta casa. Yo necesito que alguien entienda que la guerra no es contra carne ni sangre, ni es con espada ni con ejército, como dijo Zacarías el sacerdote, sino es con el Santo Espíritu de Dios. Pero el Santo Espíritu de Dios se manifiesta donde lo reconocen. Dile a alguien: Jesús está en la ciudad. Aleluya. Y si Jesús está en la ciudad, ¿qué está pasando con el pueblo? Aleluya. Gloria a Dios. Si Jesús está pasando en la ciudad, ¿qué pasa con los leprosos que siguen iguales? ¿Qué pasa con los flujos de sangre que no se controlan? ¿Qué pasa con la hija de Jairo que todavía no resucita? Dile a alguien: si Jesús está en la ciudad, ¿qué está pasando? Yo no sé usted, pero yo siento que esta es una noche para meditar. Y si hay un amigo por ahí, también medite. Si Jesús está en la ciudad, ¿qué está pasando? Que todavía seguimos iguales. Dile a alguien: si Jesús está en la ciudad, ¿qué está pasando? Que los milagros no están aconteciendo. Si Jesús está en la ciudad, ¿qué está pasando? Que la gente no está siendo convencida. Si Jesús está en la ciudad, ¿qué está sucediendo? Dile a alguien: ¿qué será lo que está pasando? ¿Qué será lo que está sucediendo? Yo quiero hablarle a un pueblo y a una iglesia y decirle que ese es tiempo de reconocer a Jesús. Dile a alguien: es tiempo de reconocerlo. Y reconocer a Jesús lleva algo más que saber quién es Él. Todos los religiosos saben quién es Jesús. El mismo Dios del cielo testificó y dijo: no hay necesidad de que nadie os lo enseñe, porque todos me conocerán. Los seres humanos nacen con el conocimiento de que existe un Dios. La gente sabe de que hay un Dios. La iglesia y la comunidad sabe que hay un Dios verdadero.
El problema está en el reconocimiento. A la gente le hace falta conocer a Dios. Porque aunque usted sepa que alguien existe, mientras que usted no lo conoce, nada puede decir o recibir de él. Dile a alguien nada. Por eso el Dios del cielo en este día está llamando a que alguien lo reconozca. Yo sé que muchos estaban esperando otra cosa. Y yo sé que muchos querían venir a danzar. Pero yo vine a decirle, tú danza en balde si no lo reconoce. Yo vine a decirle, tú profetiza en balde si no lo reconoce. Yo vine a decirle, la unción cae de balde si tú no lo reconoces. Por eso yo le pregunto a Dios, ¿por qué la unción cae y la gente cae pastaleando y al otro día se paran igualito y como que nada pasó? Es que la gente prueba la unción pero no reconoce al dueño de la unción. Porque a la gente le hace falta reconocer a Dios, y para reconocer a Dios hay que soltar muchas cosas. Dile a alguien, hay que soltar muchas cosas. Es por eso que el leproso fue capaz de soltarlo todo en ese momento. Y le dijo, si tú quieres, en pocas palabras le entregó todo lo que era en ese momento. Le entregó todo lo que le pertenecía. Reconoció a Jesús como el Salvador de su vida, como el Señor. Yo no sé si alguien me está entendiendo. ¿Cuántas veces escuchamos la palabra Señor pero no sabemos lo que significa? ¿Cuántas veces decimos Jesús es el Señor de nuestra vida pero no dejamos que Él nos controle? ¿Cuántas veces decimos Señor, Señor, pero no obedecemos a su mandato? Un Señor se obedece por encima de todas las cosas, y ese es el reconocimiento del cual yo vine a hablarle en esta noche a la gente. A la gente le hace falta entender el reconocimiento de quién es Jesús. Jesús es el Señor. Dile conmigo, es el Señor. Y cuando un Señor manda hay que cumplir. Y cuando el Señor dice ve, hay que ir. Y cuando dice ven, hay que venir. Dile a alguien, medita un rato a ver si tú lo estás reconociendo. Porque la gente cree en este tiempo que reconocer a Jesús es decirle, Señor, aquí estoy aquí. Dile, no es así. Para tú reconocer a Jesús vas a tener que soltar tu vida antigua y empezar a vivir una vida diferente. Empezar una vida, como dijo el apóstol Pablo, ya no vivo yo, más vive Cristo en mí. ¿Qué es lo que el apóstol Pablo está diciendo? Ya yo no mando en mi propio ser, ya Jesús es quien me manda a mí. Por eso cuando él dice que hay que ir para Grecia, aunque haya peligro en Grecia, Pablo sale corriendo. Y cuando él dice que hay que ir a Atenas, aunque en Atenas lo esté esperando para lincharlo, Pablo va para Atenas, porque el Rey de Gloria fue el que mandó. Él no está para guiarse por su propio sentimiento, él está reconociendo quién está mandando. Dile a alguien, cuánto mandato tiene Dios para el pueblo, las naciones y la iglesia. Y la iglesia adora a Dios muy lindo, y la gente, todo el mundo cree en Dios en el territorio, en todos los lugares que tú visitas, todo el mundo cree en Dios, pero pocas personas tienen la capacidad de reconocer a Jesús como es Él. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Jesús es el Señor, Rey de Reyes y Señor de Señores. Qué lindo se escucha, ¿verdad? Pero si usted perteneciera a una nación donde la gobierne un rey, quizá usted lo conociera. Escuché a un maestro bíblico diciendo, la maldición más grande que tienen los países se llama la democracia. Y yo dije, pero ¿cómo es posible? Porque tenemos libre expresión, tenemos libertad. Esa es la maldición más grande. Porque como tenemos esa libertad, también queremos tener esa libertad en Cristo. Aleluya. Donde yo puedo tomar decisiones mías propias. Dile a alguien, aquí no es así. Dile a alguien, a Jesús hay que reconocerlo. Dile a alguien, donde hay un reinado, no hay. Dile a alguien, tiene que entenderlo. Y vine a hablarle a los amigos y a la iglesia. Hay que reconocer a Jesús. Ya nosotros no pertenecemos a un lugar democrático, ni tampoco dictador. Pero Jesús es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y aunque tenemos libre albedrío, los que los reconocen tienen que empezar a sujetarse a todo lo establecido por Él. Gloria a Dios. Dile a alguien, hay que soltar todo para empezar a vivir una vida conforme a Cristo. Gloria a Dios. Aleluya. Dile a alguien, hay que reconocerlo. Yo voy si quiero, yo lo hago si puedo. No, si no me siento bien, no voy. Si es fulanito, tampoco puedo. Alguien adore a Dios. Dile a alguien, no reconoce el hombre, reconoce a Dios.
Hay que empezar a reconocer a Jesús en la ciudad, porque Jesús está en la ciudad. Lo que a la gente no se está dando cuenta. Escuche bien, escuché otro ministro diciendo, porque hay gente que le dicen Espíritu Santo ven. Yo tenía una pastora que si usted cantaba ese coro ya le apagaba el micrófono. ¿Cuántos pueden adorar a Dios? Ella decía, si esta es tu casa, nadie tiene que llamarlo. Alguien que adore. Es la manifestación que necesitamos. El problema es que no lo estamos reconociendo. Dile a alguien, hay que reconocerlo. Hay que reconocer. El mundo y la iglesia tienen que reconocer que Jesús está en la ciudad, que el Espíritu Santo está en la ciudad. El problema es que no le estamos dando el lugar que hay que darle a Jesús y al Espíritu de Dios para que hagan cosas grandes en el pueblo, en el territorio, en la ciudad, en los caminos, en las calles, en los hogares. La gente tiene que empezar a entender que donde se empieza a reconocer a Jesús, los lugares de prostíbulos tienen que cerrarse. Donde se empieza a reconocer a Jesús, algo diferente tiene que pasar. ¿Cuántos conocían a Moca 10 años atrás? Amén. Gloria a Dios. Yo creo que las casas de la prostitución se llamaba Moca. ¿O yo me equivoco? Ramón Cáceres, La Pista, Duarte abajo, ¿qué es lo que había? En Moca, en la ciudad, ¿qué es lo que había? Había una prostitución tan fuerte. Pero un día a alguien le dolió. Y escuché la historia de ese varón. Y el varón se le metió algo en la cabeza de parte de Dios. Y Dios le habló al varón. Y le dijo al varón, mira, quiero que me unja Moca por las 4 esquinas, porque voy a eliminar la prostitución de todos los lados. Y el varón dijo, pero ¿cómo lo hago? No sé, busca aceite y riégalo allá en la calle de la Sirena. Busca aceite y riégalo aquí en la muñeca sin rostro. Busca aceite y úngelo aquí donde está el palacio. Y busca aceite y úngeme allá abajo la Ramón Cáceres. Y los vehículos se van a encargar de hacer el trabajo. Y escuché a este hombre hablando cómo empezaron a cerrarse los negocios en la Ramón Cáceres. Cómo empezaron los negocios a quebrar. Cómo empezaron a suceder cosas extraordinarias. Y yo me pregunto, ¿qué es lo que está pasando? Alguien pudo reconocer que Jesús sí podía hacerlo. Aunque muchos pastores criticaban y señalaban a la prostituta, alguien dijo, yo voy a cambiar la historia de este territorio. Y yo no sé si alguien me está entendiendo. Yo vine a decirle a alguien que tu familia y tu comunidad va a cambiar cuando tú te pares en la posición de reino, creyendo quién es Jesús, entendiendo que Jesús puede cambiarlo, entendiendo que Jesús puede sanarlo, entendiendo que Jesús puede libertarlo. A la gente le hace falta entender al Rey de Gloria. Gloria a Dios. Había una ciudad, no me recuerdo bien si es Guatemala. Escuche bien esto. Se juntan un pastor y yo creo que un evangelista, no recuerdo bien. Sé que escuché la historia así. Y ellos se pusieron de acuerdo para orarle a Dios, para que Dios le entregara la ciudad completa. Y todos los días ellos cogieron hora específica para hacer un contacto con Dios. Todos los días ese clamor subía al cielo. Queremos la ciudad para ti, Señor. Queremos que nos entregue las almas de este territorio. Y se escuchó uno de los avivamientos más grandes con 2 hombres. Aleluya. Y la ciudad entera fue una ciudad cristiana. Y los gobiernos se convirtieron en gente cristiana. Los diputados eran cristianos. Alguien que adore a Dios. El gobierno lo dirigía la iglesia cristiana. La ciudad se convirtió a Jesucristo porque 2 hombres lo reconocieron. El problema de nosotros y de la comunidad hoy en día es que se ha dejado distraer por cositas pequeñas y ha soltado el reconocimiento de quién es Jesús. Jesús quiere hacer cosas extraordinarias. Jesús quiere hacer grandes milagros. Jesús quiere salvar a Cacique. Yo sé que hay gente que se molestan porque invitaron a su primo y no estás aquí. Pero yo vengo a decirle que el reconocimiento de Jesús puede traerlo. Quizá para nosotros es imposible, porque la ciencia humana nunca pudo conseguir la cura de la lepra. Pero cuando Jesús llegó, el leproso fue limpio. Dile a alguien, necesitamos a Jesús. La iglesia, la comunidad necesita a Jesús. Las naciones necesitan reconocer a Jesús. Los pueblos necesitan reconocer a Jesús. Los hombres que están aquí necesitan reconocer a Jesús. Y los que reconocen a Jesús son como José. José tuvo un privilegio bien alto.
llegó a Egipto como esclavo y llegó a la casa de un general. Y en la casa del general fue puesto sobre todas las cosas, incluso su esposa. Lo único que le dijeron: no me toque la mujer. Después todo lo que hay aquí tú puedes manipularlo como tú quieras. Y el diablo sabe tanto que endemonió a la mujer y se la tiró. Y José le dijo: mira, lo siento, primeramente tengo un jefe aquí que es tu esposo, el cual no me permite que te toque. Y luego yo reconozco a Jesús. Y eso llevó a José a que José fuera el gobernador de Egipto. Aleluya. Eso llevó a José a ser un gran hombre que gobernara en Egipto, reconociendo la hambruna. El único que guardó sustento fue el hombre que reconoció a Jesús en Egipto. Dile a alguien: tiene que empezar a reconocerlo. A la gente hoy en día le hace falta demasiado reconocer quién es Jesús. A la gente hoy en día le hace falta entender quién es el milagroso Rey. Yo empecé a conocer cosas de Jesús de mala manera. La primera vez que yo me fui al Carrizo de aquí, me dio una enfermedad rara a la cual los médicos no le encontraron nombre, ni tampoco medicina. ¿Cuánto adoran a Dios? La plaqueta se bajó a 40 y la sangre subió. No lo pueden medicar porque si lo medican para la plaqueta, la sangre también se aumenta. Cuando me llevaron a una clínica, en la clínica me mandaron a hacer unos cuantos estudios. Y cuando hicieron los estudios, mi jefa que andaba conmigo le dijeron: lléveselo para la casa, aquí no lo podemos tener. Cuando me trajeron aquí, mi madre me llevó a clínica, me llevó a hospitales, nadie me quería. Me llevaron a la casa y en la casa me lloraban. ¿Cuánto adoran a Dios? Gloria a Dios. Empezaron a salir los moretones por todos lados y los médicos le decían: prepárese porque él va a tener una hemorragia, no tiene plaqueta y su sangre ha subido demasiado. Pero yo recuerdo que yo no conocía a Dios en ese entonces y levanté un dedo para arriba sin fuerza, sin nada, y le dije: si verdaderamente tú eres Dios, párame de aquí y yo voy a saber que tú existes. Gloria a Dios. Aleluya. Y al otro día, no había pasado una semana cuando yo estaba en el trabajo, y la gente cuando yo llegué allá me miraron como rápido porque llegué sin avisar. Me miraron raro: ¿será el difunto o será que se sanó el muchacho? Dile a alguien: hay que reconocer a Jesús, porque cuando tú reconoces que Él tiene poder para hacer algo, eso no puede limitarte a ti. Cuando tú reconoces que Jesús tiene el poder, eso no puede detenerte a ti. Cuando tú reconoces que Jesús tiene el poder, aunque te lleven a hogares, crea donde te lleven, el momento que tú reconozcas a Jesús, la droga la va a soltar en un instante. En el momento donde tú reconozcas a Jesús, el alcohol lo va a soltar en un instante. En el momento donde tú reconoces a Jesús, la idolatría la va a soltar en un instante. En el momento donde tú reconoces a Jesús, las enfermedades tienen que soltar los cuerpos. Y si siguen ahí, tienen que seguir con un propósito, porque nadie puede detener el propósito de Cristo en tu vida. Dile a alguien: pero para eso hay que reconocerlo. Por eso yo vine a decirle a este territorio que es el momento de reconocer a Jesús. Y también se lo digo a la iglesia: es el momento de reconocer a Jesús. Es el momento de reconocerlo. Cuando un hombre o una mujer reconoce a Jesús en una ciudad, todo tiene que cambiar. Dile a alguien: todo tiene que cambiar. Dile a alguien: todo tiene que cambiar. Recuerdo cuando yo venía para acá, todo el mundo me aconsejó y todo el mundo me habló y me dijo: vete para cualquier otro lado menos para allá. Y me dijeron: te vamos a dar tal iglesia, vamos a hacer esto. Me ofrecieron mantenerme y pagarme casa. ¿Cuánto adoran a Dios? Me ofrecieron hacerle un sinnúmero de cosas. Pero cuando lloré,
El Señor me dijo que era cacique.